Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reflexión devocional, aunque corta, en esta transmisión en vivo, previo al inicio de nuestra reunión semanal de la asamblea que el Señor así nos ha pedido llamarle. En este mensaje muy particular, para culminar, pero previo en esta breve reflexión devocional, me hablaba el Señor en Ezequiel en el capítulo 11. Me llama mucho la atención lo que me habla el Señor, recordándome en el versículos 16 hasta el 19, en donde dice: Por tanto, di así, ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras. Con todo eso, dice la palabra de Dios, yo recogeré, les seré, por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Versículo 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les darán un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Palabra de Dios. Es una promesa, si bien que se escucha muy fuerte, también preciosa, porque lo que te está diciendo es: te voy a transformar. Cosa que cumplió, porque aquí estamos hablando del pacto de la ley, no del pacto de la gracia en el Nuevo Testamento, pero que les cumplió con el nacimiento de Jesús. Les transformó verdaderamente, les dio esa oportunidad. Solo que es eso, una decisión, libre albedrío, el que tú tienes que tener. Y es que la revelación de Dios, amados, que es como el Señor me pidió le llamara a esta reflexión devocional, fundamentada en esta palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 21, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, en donde la palabra de Dios nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice la palabra de Dios, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria de una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, palabra del Señor. Así, amén, como también en Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 16 al 19, que les leía previamente, en donde Ezequiel, inspirado, impactado por el Espíritu de Dios mismo, es que hablaba así proféticamente al pueblo de Dios. Tú puedes recibir palabra de Dios, pero no puede ser antes de que tú verdaderamente de corazón busques a Dios. ¿Sabes? Los tiempos en que vivimos pueden dejarnos conmocionados e inseguros hoy. No podemos saber lo que sucederá mañana. La economía podría colapsarse, y más en el cambio, hablando concretamente de nuestro amado México, en esta cuarta transformación de la que tanto se ha hablado en esta nueva tiempo en México. Pero puede ocurrir cualquier otra cosa, desastres naturales, algún suceso humano. Sin embargo, siempre podemos contar, tú siempre puedes contar, como yo, con la palabra de Dios, con Dios mismo primero. Ese es nuestro fundamento seguro en este mundo. Tan si lo crees como si no lo crees. Tú que me estás escuchando, o quien lo vaya a hacer posteriormente, si tú lo compartes también. La Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo es único, es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y su palabra es única, porque es la revelación divina de Dios. En las Sagradas Escrituras el término revelación se refiere a algo que Dios ha dado a conocer a la humanidad. Nos da información. Información que nunca podríamos descubrir por nosotros mismos. Por ejemplo, como ningún ser humano estuvo presente en la creación, la única manera de saber lo que sucedió
es gracias a que Dios lo indicó en el libro de Génesis. Nuevamente, tan si lo crees como si no lo crees. El proceso por el cual la Biblia fue escrita se llama inspiración. Dios usó a seres humanos para registrar sus pensamientos. No los puso en un trance. Su espíritu se movió en cada uno de ellos mientras escribían sus verdades, las de Dios, usando su propia personalidad, estilo, vocabulario. Por eso que hermenéuticamente pareciera ser que es la misma persona la que está escribiendo la palabra de Dios. Hoy, cuando leemos las Sagradas Escrituras de la Biblia, el Espíritu Santo que mora en nosotros, si tú ya lo invitaste a tu corazón, ilumina tu mente para que puedas entender lo que significa cada pasaje, o incluso lo haces tuyo, se vuelve rema para tu vida. Y entonces la palabra de Dios se vuelve como una lámpara que alumbra el lugar oscuro, dándonos esa luz que solo proviene de su autor, de Dios mismo, conforme dice el versículo 19 de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Una razón por la cual los incrédulos a menudo rechazan o encuentran fallas en la palabra de Dios es porque no la entienden sencillamente. Y la verdad es que no pueden entenderla porque no tienen el Espíritu Santo, conforme dice Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Pero si tú ya perteneces a Cristo, su Espíritu mismo que ya está en medio de ti, quizá aún no morando, pero contigo, te va a mostrar esa palabra. Pero tú tienes que mantenerte fiel, escudriñarla, leerla, profundizarla, pero primero estar en presencia de Él para que esto ocurra. Y entonces, yo te digo, tendrás una base firme, aunque vengan tiempos de dificultad. Esa es una promesa de Dios. Y así en Ezequiel 11, cuando prometía el Señor y hablaba por medio del profeta Ezequiel, desde el versículo 1 dice en Ezequiel 11, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Ezequiel no pudo haber recibido toda esa visión si no fuese el propio Espíritu de Dios interactuando, por así decirlo, con él. En el versículo 5 le decía, así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus callos. Por tanto, así dice Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ellos la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová. Y entonces, amén, en la misma capítulo 11, les leí a propósito y con propósito de Dios, primero la parte de la bendición y la promesa, les daré un corazón nuevo, les cambiaré ese corazón duro por un corazón carne, un corazón sensible, un corazón de piedra que tenías, te lo quito, te doy un corazón de carne. ¿Cuándo ocurre eso? En la gracia de Dios. Tú tienes opción de que en gracia recibas de esa visión para que no vivas bajo la ley, como dice la primera parte de ese capítulo 11 de Ezequiel, en donde serás pasado por espada, porque de todas maneras el juicio de Dios es. Yo sé que es duro el que comparto, pero es tu opción, es tu albedrío decidir por el bien y la promesa de Dios o ser simplemente de todas maneras por Dios mismo procesado, por decirlo así, pero sin su promesa contigo o con su promesa contigo. Es tu decisión esta mañana. Y en ello, amados, entregándole al Señor esta ministración. Padre, te damos gracias, Señor, y te entregamos esto que vamos a sembrar, Padre, para que tú lo multipliques al 10, al 100, al 1000, al 10,000, en la proporción que tú quieras, y multipliques lo que tú nos das, Padre. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Nos vemos apenas en unos minutos. Dios les bendice.